Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Palabra Cierta. Qué felicidad nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes y por supuesto allí más de uno atento al contenido de este maravilloso programa que siempre está enfocado en llevarles herramientas para que crezcan como personas y como profesionales, y justamente para crecer como personas cada día tenemos que ser mejores ciudadanos. Hace poco estaba sacando la cuenta de cuántas personas no tienen la luz de freno y lo que no saben es todo lo que están ocasionando en cuanto a accidentes de tránsito. Esto, verdad, que es muy lamentable y entiendo a veces la situación país, pero oye, hay que tener un poquito de precaución y sobre todo de sentido común. También esas personas que no utilizan la luz de cruce cuando van a cruzar de carril o van a cruzar un semáforo y entonces viene uno pensando que van a seguir derecho y van... Señores, eso es parte de la conciencia ciudadana y si queremos un mejor país, si queremos una mejor nación y sobre todo un mejor futuro, recordemos que esto es parte de nuestros deberes. Así como exigimos derechos, tenemos deberes. Y como decía Marcel Proust, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y ese es el gran cambio que requerimos acá en nuestro país. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @PalabraCierta_Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @ZambranoMiguel, para que dejen todos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, eso sí, con respeto, porque con respeto todo, sin respeto nada. Además, les recuerdo que ese código QR que está en pantalla es para que puedan escanearlo y de esta manera descarguen nuestra aplicación, que es Televen Stream, y así disfrutar de toda esta maravillosa programación. Ahora, y vamos a hablar de algo súper importante que nos permite moldear nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos, para bien o para mal, y es el diálogo interior, esa conversación íntima y poderosa que sostenemos con nosotros mismos. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar realmente lo que te dices? Para muchos, esta voz interna es un crítico implacable, un juez severo que señala cada error, magnifica cada inseguridad y siembra dudas sobre nuestras capacidades. Frases como no soy lo suficientemente bueno, siempre lo arruino todo o no merezco ser feliz se repiten como un mantra dañino, erosionando nuestra confianza y limitando nuestro potencial. La importancia de tomar conciencia de este diálogo interno radica en su capacidad para moldear nuestra realidad. Nuestros pensamientos generan sentimientos y nuestros sentimientos impulsan nuestras acciones. Si nuestra conversación interna está teñida de negatividad y autocrítica, es probable que nos sintamos ansiosos, inseguros y propensos a evitar desafíos. Por el contrario, un diálogo interno, positivo y alentador puede convertirse en un poderoso aliado, fortaleciendo nuestra resiliencia, fomentando la autocompasión y abriendo puertas a nuevas oportunidades. Aprender a cultivar una relación más amable y constructiva con nuestra propia mente es un ejercicio de autoconocimiento y empoderamiento. Implica identificar los patrones de pensamiento negativos, gestionar su validez y reemplazarlos con afirmaciones más realistas y positivas. Entonces, aprenderemos a tratarnos con la misma comprensión y aliento que ofreceríamos a un amigo o familiar muy, pero muy querido. Este proceso no siempre es fácil ni inmediato, requiere práctica, paciencia y a menudo la guía de profesionales. Sin embargo, los beneficios de transformar nuestro diálogo interior son inmensos. Al cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, podemos transformar la forma en que nos sentimos, actuamos y vivimos. Podemos liberarnos de las cadenas de la autocrítica y abrazar una mayor confianza, alegría y plenitud. Así que recordemos que somos nuestros compañeros más constantes. Vamos a asegurarnos de que esa voz interior sea una fuente de apoyo, motivación y amor propio, porque la conversación más importante que tendremos en la vida es la que mantenemos con nosotros mismos. Hoy aprenderemos acerca del diálogo interior y para eso nos acompaña una experta en la materia. Ella es psicóloga y además es speaker, animadora y nos visita por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta. Así que felices de recibir a Mariana Kumare. Bienvenida, Mariana. Gracias Miguel. ¿Cómo estás? Encantada, feliz, agradecida de estar aquí contigo y bueno, y con todas las personas que se conectan siempre en Palabra Cierta. Bueno, para mí un gusto tenerte por estos lares porque, oye, qué importante es hablarnos. Yo siempre digo que esa conversación interna es esa conversación que tenemos en el espejo, quizás en la cama, esa vocecita que está retumbándonos todo el día. Ahora bien, ¿cómo dominamos esa voz? Sí, bueno, más que dominarla es conocerla. Okay. ¿En qué momento nos permitimos conocer esa vocecita que siempre nos ha acompañado por muchísimo tiempo y no nos damos cuenta porque vamos en piloto automático? Entonces, más allá de dominarla, nos conocemos y es una manera de podernos gestionar
de una manera más asertiva también. Claro, porque aquí hablamos justamente de la autocompasión, ¿no? A veces Sí. somos muy chéveres con los demás, muy compasivos, Totalmente. empáticos, pero con nosotros mismos somos un verdugo. Totalmente, y pasa muy frecuente y es por esa misma razón porque vivimos desconectados de nuestra propia esencia. Pero cuando entendemos que el poder está en nosotros mismos, en la manera en que nos hablamos, en la manera en que pensamos, en la manera que sentimos, podemos crear cambios y por eso la importancia de hoy estar aquí conectados para hablar de este tema que es tan importante. Bueno, estaremos hablando hoy justamente de cómo lograr que ese diálogo interno cada día sea más empático, más positivo y más provechoso para nosotros mismos. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre cómo dominar nuestro diálogo interior, cómo mejorarlo con nuestra invitada de hoy. Ella es Mariana Kumar. Bienvenida nuevamente, Mariana. Gracias, Miguel. Gracias por la bienvenida y por darme la oportunidad de estar aquí y compartir juntos este programa. Bueno, un gustazo, ¿no? Yo siempre he dicho que hablar viene sexy, qué lindo, ¿no? Sí. Hablar, la gente habla bonito, palabras elocuentes, Sí. buena dicción, buena entonación, pero esas palabras normalmente se las lleva el viento, las acciones prevalecen, ¿no? Y son más importantes, pero tiene que ver con la comunicación interpersonal. Ahora hablemos de esa comunicación intrapersonal. ¿Qué tan importante es tener un diálogo adecuado y positivo con nosotros, pero sobre todo, qué tan complejo es? Bueno, es realmente complejo porque muchas veces estamos desconectados y es una de las cosas que pasa frecuentemente, esa desconexión de nosotros mismos cuando en realidad con la persona con la cual estamos acompañados constantemente es con nuestra misma presencia, con nuestros pensamientos, con nuestras experiencias. Pero esa misma desconexión viene a veces de un mecanismo de defensa, ¿sabes? Como no queremos realmente conectar con esa parte interior de nosotros porque a veces nos da un poquito de miedo. Y entre eso entra también nuestro diálogo. A veces da miedo incluso reconocer la manera en que nos hablamos y tendemos a hablar como nos hablamos a nosotros a muchas personas. O sea, a veces es un diálogo bastante fuerte, crítico, y sentimos que es más fácil expresarlo hacia el otro que hacia nosotros mismos. Ahora, Mariana, esto es aprendido quizás por nuestros padres. De alguna manera estamos ya condicionados para tener un verbo tan crítico hacia nosotros mismos, porque ahora no tengo la conciencia de saber cómo yo me hablaba a los 6, 7 años. Hoy sí sé cómo me hablo. Sí, claro que sí. Tiene la base principal es nuestra infancia y las experiencias que pudimos haber vivido con nuestros padres, con nuestra familia o con aquellos adultos responsables que estaban a nuestro cargo. Y con el pasar de nuestro desarrollo, de nuestra parte evolutiva, pues vamos conectando con la sociedad también. Esa parte de la adolescencia influye mucho el tema de las redes sociales ahorita, influye muchísimo ese diálogo y esa relación que tengo con las amistades y constantemente incluso ahorita de adultos también. A veces pensamos que todo nace de la infancia, pero ahorita en la etapa adulta podemos tomar el control de las cosas que queremos recibir y aún así estamos cerca de personas y rodeados de personas que también hablan muy fuerte, de manera dañina, con etiquetas, de una manera muy crítica y eso de alguna u otra manera nos alimenta nuestro diálogo. Mariana, el síndrome del impostor entra quizás a jugar un papel fundamental en cuanto a esa comunicación intrapersonal. Sí. Eso yo no puedo, yo no sirvo, yo sé que no lleno las expectativas, bla, 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 bla. Sí, claro que sí. Incluso el síndrome del impostor, que a veces caemos en un estado de perfeccionismo, donde creemos, porque la mayoría de las personas que sufren síndrome de impostor son personas exitosas, y hablo de exitosas porque han cumplido metas, pero aun cuando cumplen metas sienten que no es suficiente. Wow. Incluso se considera síndrome de impostor porque ellos ellos intentan trabajar constantemente para adquirir cosas, pero cuando las tienen sienten que es por suerte, no es por mérito propio, es que la persona me conocía y me dio la oportunidad, entonces van como autosaboteándose constantemente. Pero la raíz del síndrome del impostor muchas veces es el perfeccionismo. Y el perfeccionismo viene también de esas comparaciones constantemente. Entonces, ciertamente hablamos del síndrome del impostor, pero atrás del síndrome del impostor hay un diálogo interno bastante exigente, donde un 17 no es suficiente, necesito llegar al 20, donde me dijeron que o se hace bien o no se hace. Y esas son distorsiones cognitivas que hacen que nuestro diálogo también se vea alterado.
Y por supuesto, una vez que está alterado, comienzan una serie de complicaciones en nuestra vida, ¿no? Porque de alguna manera nos estamos limitando. Muchas personas, Mariana, cuando hablo de comunicación interpersonal, me dicen, bueno, Miguel, pero es que yo creo que eso es ego. Si yo comienzo a hablarme bonito y digo que yo soy una persona exitosa, maravillosa, un ser único, como tú lo dices en tus conferencias, ay, sí, claro, como tú eres exitoso, tú eres famoso, y comienza también esa victimización, ¿no? Es que yo creo que eso es ego. Eso es ego, Mariana. No, eso es amor propio. Amor propio. Sí, Me gusta el y amor a veces propio. decimos, no, es que amarte es dejar a un lado a otras personas. Y no, para poder darle un diálogo positivo a mi esposo, en tu caso a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, tenemos que hablarnos bonito a nosotros primero. No podemos dar lo que no tenemos. Ok. Entonces, qué importante es que podamos dedicarnos espacio para escucharnos, para saber qué es lo que estoy sintiendo, para saber cómo me hablo, porque la realidad que aunque yo intente hablarle bien a la sociedad, si yo tengo un diálogo fuerte, ese diálogo se va a transmitir y se va a proyectar también para las personas que me rodean. Entonces hay que estar pendientes porque realmente necesitamos dedicarnos y dedicarnos a amor propio. Autocompasión, Mariana, lo hablábamos al principio, cuán importante es y sobre todo la diferencia, ¿no? Porque a veces la gente confunde la autocompasión con sentir lástima de sí mismo. Sí, se confunde mucho y las personas le da miedo incluso utilizar ese término porque dicen, no, yo no siento lástima por la persona, pero autocompasión es entender la historia de la persona. Y tenemos que entendernos. Yo siempre ahorita estamos hablando del diálogo interno, pero es que es un todo. Todo empieza con nosotros. Entonces, vamos a ser autocompasivos con nosotros, con nuestra historia. Aceptar y entender que sí me hablo fuerte, que sí tiendo a ser grosera, que sí soy demasiado crítica cuando me equivoco, que cuando algo no me sale bien digo es que nada me sale bien. Sí tiendo a ser así. La única manera de que llegue el cambio a nuestra vida es ser autocompasivos. Es decir, acepto que tuve una historia dolorosa, que tuve padres que me hablaron fuerte, que recibí muchísimas etiquetas durante mi crecimiento y por eso hoy me hablo así. Pero ¿qué quiere la autocompasión? Que te abraces. Claro, incluso siempre leí, yo amo la psicología, no soy psicólogo, pero me encanta tu profesión y además la respeto muchísimo. Siempre entendí que luego a la empatía viene la compasión, ¿no? O sea, tú entiendes, comprendes y luego tienes que ser compasivo, o sea, ayudar. Si hablo de autocompasión es validar mi emoción, aceptar mis errores y probablemente buscar las herramientas o pedir ayuda para salir de ellos. Claro que sí, la autocompasión es actuar. Okay. Es poner en práctica. Es como ya es es la acción de la empatía. La empatía sí me permite colocarme en los zapatos del otro, entender también lo que tú estás viviendo. Pero la autocompasión es la práctica directa de lo que yo quiero hacer y lo que quiero pensar de esa circunstancia que está sucediendo alrededor o de lo que está sucediendo conmigo. Incluso la lástima de Mariana la puedo ver como la justificación y me quedo nada más en la justificación. Sí, claro que sí. Claro, es que soy un perdedor porque vengo de un barrio, un sector popular, porque mi papá me pegaba, porque mi mamá nunca estuvo. Entonces me quedo allí en esa victimización, Sí. ¿no? Y es que es fácil Y el quedarse diálogo allí. está además relacionado con lo que yo creo de mí. Sí, totalmente. Y que a veces a las personas les cuesta aceptar, porque aceptar significa trabajar. Si hoy nos damos cuenta que me estoy hablando fuerte, si hoy a través del programa muchas personas se están dando cuenta que ciertamente tienen un diálogo interior Que se crítico y autoflagela, duro, ¿no? ¿qué hay que hacer? ¿Sabes qué fuerte? Que tú te des cuenta de una falla y no hagas nada para solucionarlo. Entonces, ¿qué es más fácil? No reconocer. Me hago el loco y ahí entran todos los mecanismos de defensa. ¿Cuáles son? Proyección, proyecto en el otro lo que está en mí, es decir, qué duro habla esa persona, pero mira cómo habla Miguel, pero mira qué fuerte. Y realmente no tiene que ver con Miguel, tiene que ver todo conmigo. Pero es que es complicado para el sistema nervioso, la psiqui, aceptar que hay fallas en mí, porque eso genera dolor. Entonces, lo que hago es victimizarme, justificarme y decir, bueno, pero es que mi historia fue dolorosa, ¿qué puedes esperar de mi historia? Esta es lo que soy, no pienso cambiar. Y hay muchas personas que dicen esto, así hablo yo y así me quedo. Entonces, justificarnos porque cuando hacemos conscientes procesos inconscientes, tenemos que tomar acción, es decir, tomar decisiones. Claro, además quedan allí con ese resentimiento perenne, como lo decía el gran Arturo Uslar Pietri, si yo hablo como un patán, termino siendo un patán. Pero es que hablar viene o lo antecede el pensamiento, y el pensamiento es esa comunicación interna, ¿no? Que de alguna forma nos condiciona. Así que en la próxima parte seguiremos hablando de este interesante tema acá en Palabra Cierta. Ya venimos.
Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando del diálogo interior, cómo dominar esos pensamientos negativos que tristemente nos llevan a esa conversación pesimista con nosotros mismos. Le llamo yo a la conversación yo con yo. Converso con Mariana Kumare, especialista en la materia, además es psicóloga y una gran experta en comunicación. Oye, qué fluidez, ¿no? Tú sabes que yo siempre he pensado, Mariana, que la verdad existe y la mentira se inventa, por lo cual cuando uno habla desde lo que sabe, desde nuestra realidad, todo comienza a fluir, ¿no? Sí, así es. Y la conversación es mucho más amena. Sí, y se manifiesta también tu estado emocional. Te sientes Seguramente. tranquilo, confiado y vives la experiencia de la mejor manera y por eso es tan importante cómo nos hablamos. Volvemos al tema tan Claro, ahora, si la conversación interna no tiene filtros, si la conversación interna es mucho más sincera, porque a veces nos cuesta incluso escucharnos, dialogar con nosotros mismos, llegar a conclusiones, hay ahí quizás un mecanismo de protección que nos aísla de todo eso. Sí, hay muchos mecanismos. Realmente hay personas que les hace mucho ruido escucharse. Por eso es que tienen distintas actividades como escuchar música constantemente, estar ocupados, tengo mucho trabajo, entreno, me muevo aquí, porque el silencio les hace mucho ruido. Y es que cuando hay silencio, por ejemplo, un retiro espiritual, que a muchas personas les hace bien un retiro espiritual, conectan contigo, conectas con tu propia esencia, con tus pensamientos, con tus emociones, y eso es lo que se busca en cualquier retiro. Yo y hablo con de yo. retiro yo con yo. Qué susto, ¿no? Cuando Total. digo, y yo soy así, y yo hablo así, y yo trato así a la gente, y yo pienso así, ay Dios mío. Sí, es que muchas personas se asustan hasta con sus sueños, Claro. se asustan con lo que piensan, les tienen miedo y qué importante, como tú decías en el set anterior, qué importante es recibir ayuda terapéutica y psicológica. Mira, yo tengo pacientes que tienen pensamientos intrusivos, que lo mencionabas, parte de nuestro autodiálogo tiene relación. La base son los pensamientos y hay personas que tienen pensamientos intrusivos, son uno de los pensamientos más dolorosos porque es muy contrario a lo que tú eres. Okay. Pero cuando no nos conocemos, pensamos y nos identificamos que eso que yo estoy pensando es lo que yo soy. Entonces es importante tener acompañamiento psicológico para reconocer si esos pensamientos que tienes no son pensamientos distorsionados, son pensamientos sanos y si lo son, es decir, basados en tus experiencias, a traumas, tenemos que trabajarlos. Pero hay otros pensamientos que realmente están muy alejados de lo que tú eres y la única manera de poderlos identificar es con la compañía de un profesional. Por supuesto, y estoy además muy de acuerdo con esto. Creo que Palabra Cierta se ha convertido en un espacio donde la salud mental ha sido primordial. Incluso te puedo asegurar que la gran mayoría de los invitados son psicólogos. Me encanta conversar con ustedes porque tienen mucha conciencia de lo que somos y de cómo nosotros actuamos, ¿no? Finalmente, pues estudiaron para eso. Ahora, Mariana, más de uno estará por allí. Oye, yo quiero de verdad mejorar mi diálogo. Yo soy muy severa conmigo. Yo soy muy verduga conmigo. No puede ser que todo lo mío sea malo y lo de los demás sea muy bonito. ¿Cómo hago yo para comenzar a hablarme bonito, Mariana? Sí, bueno, siempre invito el autoconocimiento. Tenemos que darnos la oportunidad de abrir esa puerta maravillosa a nuestro proceso consciente y subconsciente, porque el inconsciente no se llega tan fácil, pero vamos a conocernos. ¿Cuál es mi historia? ¿De dónde vengo? ¿Cómo me hablaban mis abuelos? ¿Cómo me hablaban mis papás? ¿Qué me decían? Eso que ellos me decían se parece a lo que yo hago hoy y me digo hoy, porque cuando reconocemos en la manera en que nos hablamos y de dónde vino, porque también puede venir no solamente de la infancia, puede venir de experiencias. Muchas personas que han estado víctimas de un proceso de divorcio, han pasado por procesos y empiezan a decirse constantemente, es que si te casas, fracasa. Entonces, si me caso, fracaso. Si me caso, fracaso. Entonces, Claro. termino alejándome de esa oportunidad de volverme a conectar con una persona. Entonces, hay veces que llega un autodiálogo fuerte a través de la experiencia. Mi invitación principal, primero vamos a darnos la oportunidad de conocernos. Si es un proceso complejo, permítete ser acompañado por un psicólogo. Si queremos empezar en nuestra casa, agarremos un cuaderno y hagamos un registro de nuestros pensamientos. Vamos a escribir esos pensamientos que me dije hoy al día, ¿sí? ¿Qué me dije cuando desperté? ¿Qué me dije cuando se me presentó un reto? ¿Qué me dije cuando me llamaron para una actividad inesperada? Entonces, si me dije no voy a poder, hoy va a ser un mal día, qué fatal, nunca soy buena para esto, regístralo sin miedo, con compasión. Y al lado vas a colocar qué emoción te genera ese pensamiento. Cuando logres identificar que te genera ansiedad, estrés, tristeza, preocupación, frustración, no es un pensamiento funcional. Y toca la etapa que yo amo, que es tomar el control. Vamos a tomar el control, como tú decías al principio. Vamos a colocar la flecha, vamos a colocar las luces, coloca el freno de mano, vamos a usar las señales, porque necesitamos ya cambiar, porque claro que podemos, no estamos destinados a ser lo que fuimos en nuestra infancia.
hoy pueden decidir hacer las cosas diferentes. Mariana, ¿cuán importante es la autoestima hablando de diálogo interno y de esa comunicación de yo con yo? Totalmente, es importantísimo porque la autoestima es la interpretación que tenemos de nosotros mismos. ¿Sí? Okay. El amor propio es la práctica que haces de esa interpretación. Por ejemplo, el vaso, yo puedo decir, es un vaso muy bonito, es auténtico, es diferente, tiene una palabra maravillosa que me encanta. Eso es autoestima. Es la interpretación que tengo de mí. Sí, o sea, es la manera en que yo interpreto autoconfianza, que tanto me respeto, qué autoconcepto tengo. Esos son los componentes de la autoestima. Okay. Y cuando hablamos de amor propio es la acción, es decir, cuidarlo, lavarlo, limpiarlo, ya son las acciones que yo realizo. Entonces, ¿por qué es tan importante el autodiálogo para nuestra autoestima? Porque el autoestima se fortalece con la manera en que yo me defino. Claro. O sea, si yo digo, bueno, soy linda, soy hermosa, soy inteligente, soy capaz. Y eso es diálogo interno, ¿no? Eso es un diálogo interno. ¿Y claro. qué hace? Refuerzas tu autoestima, tus emociones y la toma de decisiones. Bueno, queremos que las personas el día de hoy se lleven este mensaje tan poderoso de cómo mejorar nuestra comunicación interna. Sí. Estoy convencido que la comunicación es la base de todo, claro. pero no solamente la interpersonal, no es esa voz o esa palabra hablada, esa palabra escrita, es ese diálogo interno que debería ser mucho más lindo que estas palabras que estamos expresando el día de hoy. Rápidamente, Mariana, para despedirnos, en redes sociales, donde la gente puede ubicarte y, por supuesto, conocer más de este interesante y apasionante tema. Gracias, Miguel. Bueno, en las redes sociales, @psicosaludmc, por allí me pueden contactar. Y, bueno, estoy a la orden en Maracay, en consultas privadas, conferencias y un acompañamiento a un grupo de mujeres maravillosas que acompaño siempre, que es una comunidad que se llama Florece. Por allí estamos a la orden. Sí. Me imagino que florecen a través de un buen verbo, ¿no? Interno. Claro que sí. Ese es el objetivo principal. Una mentalidad poderosa y un amor propio muy especial. Manifiestos para que todo eso pues se convierta en una verdad, que es tu verdad, ¿no? Y finalmente sí. pues la tuya no depende de otro. Así es. Bueno, Mariana, gracias por esta visita. Gracias, Miguel, a ti. Nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien, háblense bonito, véanse en el espejo y digan, oye, qué buena creación la de papá y mamá en el año 86, que fue la mía. Aquí está este manguito hablando bonito. Sí, no, eso ya es mucho ego, pero no importa. Funciona igual. Nos vemos, cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.